Cuando un bebé es tomado en brazos, es llevado a todas partes. Cuando aprende a caminar, aun siendo niño, le llevan de la mano. Cuando se hace joven este niño, llega un momento a cerciorarse de que ha de marchar de casa. Y entonces se unirá a su mujer y creará su propia casa. Pero no por el solo hecho de separarse de sus padres, que todo se lo dieron, debe creer que está separado de ellos, por la sencilla razón de que el vínculo sanguíneo es algo que jamás se rompe. Así, y en cuyo caso, este niño que ahora se ha hecho hombre, ha podido llegar a comprender precisamente que su misión estaba fuera de la casa de sus padres, fuera de la casa del Padre. Entonces, en este caso, nos damos cuenta de lo siguiente, que en concreto, lo que llevamos con nosotros cuando salimos de la casa de nuestro Padre son todas las enseñanzas que hemos recibido y las hemos de utilizar solamente para bien. Aparte de esto, tenemos que saber llevar presente la presencia de nuestro Padre cuando salgamos de nuestra casa. Pero esa casa que nos sirvió de soporte durante tanto tiempo, nos es ahora reconfortada en otro momento y en otro lugar, porque hemos de saber responsabilizarnos de nuestros actos, hemos de saber responsabilizarnos de nuestro propio hogar. Y así vistas las cosas, y así vistas las circunstancias, nos damos cuenta de que, de alguna forma u otra, encontramos siempre la misericordia de Dios en nosotros. Si en concreto hemos de afrontar la vida por nuestra propia iniciativa y hemos de afrontar la vida por nuestra propia constancia, yo considero que el maestro no ha de estar siempre con su discípulo, que algún día le ha de dar ese espaldarazo con un título. Por otra parte, considero que el padre no ha de llevar siempre al hijo de la mano cuando éste sea mayor, porque en realidad el hijo tiene que forjarse fuera de la casa para que algún día pueda servir de bastón a ese padre. Ahora, depende de nuestra responsabilidad el que nosotros podamos sacar muy en alto el nombre de nuestro Padre. Porque si el hijo pródigo marchó una vez de casa, no por ello dejó de ser hijo del Padre. En realidad, si creyó que recibiendo su recompensa en el acto y yéndosela a gastar en un mundo ficticio tendría bastante, ahora ese hijo pródigo conoce la historia de que algún día habrá de volver a la casa del Padre. Quizá de visita, quizá para saber cómo se encuentra el anciano de los 100 días. Y en concreto, ese hijo pródigo aún no ha vuelto al lugar de donde fue tomado, aún no ha vuelto a ese infinito amor del Padre. Pero en su interior sigue conservando ese amor por el Padre y el Padre en su interior sigue conservando en su interior ese amor por el hijo pródigo que una vez marchó. Las circunstancias son tan reales que sería innecesario palparlas y sería innecesario verlas porque más que circunstancias son sentimientos que se han calado muy hondo en nuestros corazones. Así pues, ese hijo pródigo que marchó de aquel hogar en donde estaba también, añora ese hogar, precisamente cuando se le ha acabado toda la energía que recibía del Padre, porque la ha derrochado y ha ardido el leño seco y ya nadie le hace caso. Así que se dice el hijo pródigo, volveré al Padre, pero encuentra que allí hay otro hijo, que es su hermano, que es también hijo del Padre, y en realidad él no sabe cómo le pueden llegar a recibir. A lo mejor el padre ha muerto, no lo sabe y solamente se encuentra el hermano que supo, en concreto, acercarse siempre a ese amor del Padre, por quien todo fue hecho. En concreto, deja las porquerizas y se dice, teniendo mi Padre un universo tan grande como casa, haya yo sabido abandonarla y padeciendo como estoy aquí sirviendo de esclavo a la materia y a la sangre, así que tomaré mis bártulos y haré camino hacia casa. Y sucede que llegando a la casa se encuentra con un anciano que se divisa a lo lejos y viene corriendo a su encuentro con los brazos abiertos, su barba blanca y su cabello blanco y toda su vestidura blanca viene acercándose con alegría.
y se empiezan a divisar esos ojos en los que se nota cada vez más felicidad. En concreto, el hijo pródigo no puede comprender que eso precisamente le está ocurriendo a él y llega a darse cuenta que se encuentra estrechando entre los brazos del Padre y se reconforta, pero ingratamente, porque se da cuenta en lo profundo de su ser y en lo profundo de su corazón que ha hecho mal y se arrepiente. Y eso es precisamente lo que ha visto el Padre en él, que ha vuelto sobre sus pasos, precisamente a la casa del Padre. Así que de pronto se empiezan a organizar con gran alegría y gran estruendo una gran fiesta en el cielo, y se empiezan a recordar aquellas hermosas épocas del techo de nuestras mentes, del árbol frondoso de Cristo. Y nuestro hermano justamente pregunta que cómo es que hayan matado cordero para él y no para el que siempre le ha servido. Y el padre contesta muy sabiamente que es porque un hijo que tenía perdido ha vuelto. Y se organiza tremenda fiesta y tremendo revuelo simplemente porque el hijo pródigo ha vuelto. Y hasta el propio hijo pródigo no se puede creer que estas cosas sean así, porque él ya en realidad también se lo había planteado, que a lo mejor lo único que encontraría sería a su padre muerto, y que ya no lo volvería a ver, porque desde lo más lejano, pues también, se iba dando cuenta paulatinamente de que había obrado mal en su corazón. Entonces encontramos en ese aspecto ese amor misericordioso que siente Dios, que siente el Padre hacia sus hijos. En concreto, el hijo que ha estado siempre sirviendo al Padre, participa él también del banquete que se da en honor del hijo pródigo. Ahora, ¿qué tendrá que hacer el hijo pródigo? Pues precisamente trabajar en los viñedos del Padre, trabajar en la administración del Padre y también tendrá que trabajar en colaboración con el Hijo, que tuvo la sensatez de permanecer siempre al lado del Padre. Y yo creo que se encuentra más mérito en el Hijo, que se quedó al lado del Padre, por la sencilla razón de que él soportó la ida del Hijo pródigo junto al Padre y sintió su sufrimiento por la partida de aquel querido ser. En cuyo caso, lo que es relevante en este caso no es que el hijo pródigo haya vuelto, sino que el hijo fiel haya permanecido. Amamos las cosas que se pierden. Amamos en la medida de lo que perdemos. En realidad, el que permaneció al lado del Padre no varió su amor respecto a él. Pero el ver el amor del Padre a lo lejos, como hizo el hijo pródigo, acrecentó su amor al Padre e igual le pasó al Padre porque lloró por él. Y ahora que sienten gran alegría, el hijo pródigo no puede más que abrazarlo mientras le reparte su amor. Porque en momentos así, el banquete no cuenta, es algo completamente secundario, como podría contar para el que se quedó con el Padre. Sino lo que cuenta precisamente es el volver a tener al Padre allí, al lado. Poder volver a contemplar sus arrugas, sus canas, su larga barba blanca. Y poder volver a saber escuchar su inmensa sabiduría. Entonces, ya se siente radiante el corazón de alegría porque son momentos que pocos pueden compartir, por cuya razón se acrecienta nuestro amor. Porque el que ha amado más, se le pedirá más amor. En esa compenetración del abrazo del Hijo por el Padre, se siente una confianza que nunca jamás se sintió o se creyó sentir. Porque en realidad, de antaño, antes de que el hijo pródigo partiese de su hogar, de ese infinito hogar, las cosas eran cotidianas y las cosas eran aburridas. Y ahora nos damos cuenta de que son tan inmensas que no podemos caber en nuestra dicha y en nuestro gozo. Pero lo que más importa ahora es que el Padre esté feliz, que podamos escuchar su alegría cuando nos cuente sus proyectos, de lo que quiera hacer de nosotros, de su casa, de sus cosas. Y sabemos escucharle atentamente y vemos cómo se va acrecentando su amor por nosotros, porque si en realidad también el Hijo que se quedó participa del banquete, también escucha los proyectos del Padre, y muchas cosas son olvidadas, por la sencilla razón de que, en principio, el Hijo que se quedó no debió preguntar que por qué mataba a ese cordero,
ya que en concreto lo único que él debía acatar era la voluntad del Padre sin preguntas. Y por otra parte, se nota esa falta de comprensión hacia el Padre, para llegar un día a pensar en abandonarle, como sucedió con el Hijo Pródigo. Y esas son las dos cosas que se olvidan en el banquete celestial. En todo caso, tanto el Hijo que se quedó con el Padre como el que marchó, se dan cuenta solo de una cosa, que solo Dios es grande, que solo el Padre es grande, por la sencilla razón de que entonces ahora, aparte de ser un amor maduro, nos damos cuenta que en realidad al contar el Hijo Pródigo todas las fatalidades que tuvo fuera de la casa del Padre, se da cuenta tanto el Padre como el Hijo que se quedó de que lo ha pasado verdaderamente muy mal. En cuyo caso, lo que ve el Hijo que se quedó es que no tiene que hacer eso el día de mañana, solo por un cordero, o por un cabrito, o por una oveja que se sacrifique en honor al Hijo que vuelve. Y lo que se da cuenta el Padre es que acrecienta el amor hacia el Hijo Pródigo por todo lo que ha padecido. Y aparte de esos factores, también se da cuenta el Hijo Pródigo que no es necesario volver a partir de casa. Ahora yo me pregunto, si el amor del Padre fue tan grande que llegó a perdonar al Hijo Pródigo, ¿cuánto más será para que llegue a perdonar a todo el que peque y se arrepiente? Porque si sintió el amor de perdonar al Hijo Pródigo, fue con respecto al Hijo que se quedó. Así, con respecto al Hijo Pródigo, sabrá perdonar a todo aquel que en su corazón se arrepienta. Así que no hay que temer porque las cosas son hechas nuevas. No hay que temer porque Dios, aunque nosotros nos apartemos de Él, está siempre con nosotros, está siempre a nuestro lado. Aunque nosotros nos alejemos de Él, su amor transcurre a través de todo el amplio universo y se acuerda de nosotros. Y aunque nosotros seamos granitos de arena en un arenal, el amor de Dios sabe aplicarse a cada granito de ese inmenso arenal, de todo el amplio universo. Pero lo que más cuesta para quien anda espiritualmente es andar, aunque sea un solo día en la eternidad, en cosas materiales. Es realmente lo que en concreto vemos que pasa. Porque si somos enteramente espirituales, nos damos cuenta que solamente viviendo espiritualmente es como somos felices. Y que si nosotros no sabemos encaminar nuestra renunciación y renunciamos hacia los bienes espirituales en vez de los materiales, nos ocurre que, al no tener lo uno sin lo otro, o al no tener más bien las dos cosas conjuntas, ha de tener lo uno o lo otro. Porque son cosas antagónicas, de antítesis, son cosas opuestas por completo. En cuyo caso, es importante que el ser humano se pare a reflexionar sobre este aspecto, que sepa edificar sobre roca, y una sola roca conozco, que es Dios. Ahora, se nos perdona en la medida que hemos causado el daño. Por lo tanto, nosotros debemos saber devolver esa medida con que nos son perdonadas nuestras faltas. Y digo, debemos saber devolver esa medida porque es algo que no puede quedar en nosotros. Es algo que solamente pertenece a Dios, en cuyo caso ahora transitamos con más confianza por el camino. Precisamente porque sufrimos, porque a través del sufrimiento pudimos ennoblecer nuestros corazones, porque a través del sufrimiento pudimos ir limando esas asperezas que corroían nuestra alma, y porque a través del sufrimiento pudimos cerciorarnos de que Dios nos ama. Pero no nos ama porque nosotros suframos o dejamos de sufrir, sino que nos ama aunque nosotros suframos o dejemos de sufrir. Porque en realidad es tanta la sabiduría de Dios que no se puede condensar
en un instante.